Gloria a ti, Señor. De la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos le preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaban en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Tomemos asiento. Queridos hermanos, antes que nada, feliz Pascua de Resurrección. Cristo ha resucitado. Esta es la gran alegría que anuncian las mujeres. Primeramente ellas, las discípulas, las mujeres que tuvieron la fe, la entereza de creer que Cristo había resucitado, aunque el shock de la muerte de Cristo del Viernes Santo tan reciente tenía a los discípulos completamente abatidos. Tanto es así que cuando llegan las mujeres con esta experiencia impresionante de haber visto a los ángeles de Dios anunciándoles la resurrección del Señor, ellos no pudieron creer lo que ellas decían. Están locas, decía San Pedro, ¿no? Están delirando. Y en realidad era el propio Pedro que
con ese dolor tan grande de la muerte de Jesús y de haber negado a Cristo 3 veces, él mismo no podía creer lo que escuchaba. Y era verdad. Las mujeres entonces son las primeras en recibir este anuncio y las primeras en creer. Hay que también entender entre líneas, eso lo ha dicho en algún momento San Juan Pablo II, que la primera mujer que tuvo la dicha de ver a Cristo resucitado, sin duda fue su propia Madre Santísima, porque ella con su intercesión poderosa hizo que Jesús resucitara lo antes posible. El anuncio del Señor había sido que iba a morir después de una larga y dolorosa pasión, pero que iba a resucitar al 3er día, es decir, 72 horas. Pero resucitó 38 horas después. ¿Por qué? Seguramente porque la Santísima Virgen, con su intercesión omnipotente, como decía nuestro obispo en el funeral de don Manuel, la Santísima Virgen es la omnipotencia suplicante. Ella con su oración consiguió que Jesús resucitara antes, ¿no? Entonces, con la primera alborada, con el primer rayo de sol, Cristo vuelve a vivir con su forma humana y resucitó. Qué alegría tan grande, qué gozo, qué glorificación para la Santísima Virgen ver a su Hijo, que lo más seguro es a ella se le presentó en primer lugar. Qué raro que no lo hayan visto antes los guardias, porque dice la Escritura en algún lugar que hubo un temblor fuerte cuando se produjo la resurrección del Señor, y esa piedra que se removió del sepulcro, una piedra inmensa, sellada ahí para que ninguna persona pudiera hacer algo con el cadáver de Cristo. Ellos tenían, estos soldados, una orden terminante, que no pasara nada extraño ahí. Pero al removerse la piedra del sepulcro, seguramente estos soldados quedaron llenos de miedo. Y Cristo resucitado pasa a través de ellos y ellos no lo pueden ver. ¿Por qué será que algunas personas pueden ver a Cristo, pueden gozar con su resurrección, pueden vivir la Pascua del Señor, y otras personas no lo ven? Y vamos a celebrar a partir de hoy este tiempo glorioso tiempo de Pascua, que son 50 días hasta Pentecostés, en que Jesús se va a aparecer a distintas personas, pero todos tenían una característica en común: eran creyentes en Él, creyeron en Jesús, eran verdaderos discípulos, por tanto. Y a esas personas que tienen fe les es dado disfrutar, gozar con la vista del resucitado, experimentar que Cristo está vivo, que está con nosotros. Por tanto, queridos hermanos, hay que preguntarse, ¿no? ¿Por qué unas personas sí y otras no? Sin duda porque la Pascua del Señor es un paso que todos tenemos que dar junto a Él. Así como hemos escuchado a lo largo de las largas lecturas, 7 lecturas, ¿no es cierto?, junto con las del Antiguo Testamento, nos muestran que en la historia de Israel todo lo que ocurre es un signo que va anticipando este momento glorioso, la resurrección del Señor. Y vemos en una de esas lecturas, en el Éxodo, que no solamente Moisés, que es el arquetipo de Jesús, el mejor signo de Jesús, cruza el mar el mar rojo, porque es rojo por la sangre, ¿no es cierto? Ahí está el símbolo de la sangre de Cristo. Cruza el mar rojo para liberarse de la esclavitud de Egipto, sino que con él pasa todo el pueblo elegido. Qué hermoso este signo, ¿no es cierto? Porque Cristo pasa por la muerte del Viernes Santo, por este río de sangre que Él ha tenido que derramar para librarnos de nuestros pecados, pero todos también pasamos por esta sangre. Todos vivimos esta Pascua con Cristo. ¿Quiénes son todos?
los discípulos del Señor, todos los que seguimos a Jesús, todos los que somos las ovejas, los corderos de este buen pastor, los que formamos el rebaño de la iglesia. Y qué lindo todo lo que dice también el profeta Ezequiel, cuando muchos siglos antes de Cristo ya profetiza el Señor a través de su boca: yo los reuniré de todos los pueblos de la tierra, los reuniré de todas las naciones y derramaré sobre ustedes un agua pura, el agua del bautismo, y sacaré de su pecho ese corazón de piedra endurecido de pecado y pondré un corazón de carne, un corazón lleno de amor, un corazón vivo, para que podamos vivir con Cristo. La vida nueva en Cristo es mucho más importante y mucho más linda que esta existencia que tenemos. En la primera lectura hablaba el libro de Génesis, cómo Dios creó el universo. Primero la luz, después las estrellas, el planeta, la vida, después la vida del hombre y de la mujer. Y vio que todo era muy bueno. Qué lindo poder vivir, hermanos. Qué grande poder existir. Es un don de Dios. Pero luego la oración dice que este don de la existencia no es tan grande, no es tan hermoso, no es tan importante como la vida que ahora recibimos en la resurrección de Cristo, de la cual el Señor resucitado a través de este cirio encendido, ¿no es cierto?, simbolizando esta luz nueva, nos hace compartir esa vida nueva de hijos de Dios. Y eso es lo que hoy celebramos. Y qué alegría poder vivir esta Pascua, hermanos, porque realmente no hay una noticia mejor que esta. Cristo vive, pero también poco a poco Él nos va a ir influyendo, nos va a ir inceptando en nuestro corazón esta vida de hijos de Dios, el Espíritu Santo. Las mujeres dieron el ejemplo, fueron las primeras que creyeron, fueron las primeras que anunciaron que Cristo está resucitado, pero luego también lo harán los apóstoles, con la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés, irán por todo el mundo anunciando esta gran maravilla. Cristo está vivo. Es cierto que en el mundo siguen habiendo signos de muerte, sigue habiendo esta oscuridad que parece que todavía no encuentra la luz, y sobre todo en estos tiempos, como ha denunciado el Papa San Juan Pablo II, vivimos una cultura de muerte. Qué extraño, porque Cristo que ha resucitado quisiera encontrar tal vez en el mundo que todos estemos ya iluminados con esta vida nueva, con este espíritu del resucitado, pero parece que vamos retrocediendo, que parece que esta luz de la Iglesia, la luz de Cristo, se va apagando en vez de encenderse más y más. Parece que el poder de las tinieblas se está apoderando de más y más del mundo, y son menos los seres humanos que pueden conocer este gran regalo de que Cristo está vivo. ¿Por qué? Porque predomina la cultura de la muerte. Para poder decir hoy Cristo resucitó y alegrarnos, hemos tenido que vivir primero la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, el Viernes Santo. Ayer en San José de la Mariquina hemos sepultado también el cuerpo de don Manuel. Fue algo tan impresionante porque hemos visto a través de su vida, de los testimonios que se han contado y de nuestras propias experiencias con don Manuelito, que él llegó a ser otro Cristo en medio de nosotros. Era un Jesús ahí calladito, sencillo, humilde, como todos hemos destacado, pero en él estaba viviendo el Señor. Era un verdadero servidor en medio nuestro que representaba a Cristo. Tanto es así que fue sepultado el mismo día que él, el Viernes Santo. Y cómo nos gustaría que pudiese resucitar don Manuel, qué alegría nos daría, ¿no es cierto?, ver a don Manuelito aquí de nuevo en el altar junto a nosotros. Y sin embargo yo les anuncio, hermanos, que eso va a ocurrir. No sé si mañana, pasado, pero sí en el último día, cuando Cristo vuelva,
todos resucitarán. Y los que hayan vivido para Cristo, dice la carta que hemos escuchado de San Pablo a los filipenses, dice entonces que los que hayan muerto con Cristo vivirán con Cristo. Entonces esa es la esperanza que todos tenemos, que en este mundo podamos padecer con Cristo, sufrir con Cristo, vivir las bienaventuranzas con Jesús, como lo hizo don Manuel, para que con certeza también un día podamos resucitar con Él. Vamos a pedir en esta misa de la resurrección de Cristo que esta luz del resucitado llegue todavía a aquellas personas que no están teniendo esta gracia de la fe, pero seguramente lo desean con todo su corazón, pero están todavía en la oscuridad del pecado, que todavía están diciendo crucifícalo, crucifícalo. Por ejemplo, todos aquellos que creen que el aborto es una solución para los problemas de hoy, que la eutanasia es una solución para el problema de la vida. Eso es una gran mentira. Y sin embargo, hay muchas personas que están siguiendo ideologías que son contrarias a la palabra de Dios. Por aquellos que ya no creen que los 10 mandamientos son una verdad que no va a cambiar, que por ejemplo no le enseñan a sus hijos el don de la vida y el don del amor que debe vivirse plenamente en el matrimonio. Y esto hay que enseñarlo, porque si no, el mundo con esta cultura de muerte va a ir atrapando, va a ir enredando a nuestros niños, nuestros jóvenes, y llevarlos por un camino de perdición. Y el Señor nos va a pedir cuenta después. ¿Qué hicimos nosotros con nuestros hijos, con nuestros alumnos, los directores de colegio, los profesores de colegio? Vamos a ser los primeros que vamos a tener esta cobranza de Jesús. ¿Qué hicieron con sus alumnos? ¿Les transmitieron la buena noticia o dejaron que estas ideologías, que son tan malas, ¿no es cierto?, se enseñan y le hagan daño a la educación de nuestros hijos? Entonces, todo esto que estamos viendo en el mundo actual, que es doloroso, que contradice la buena noticia, es para nosotros, hermanos, hoy un gran desafío. A pesar de que los discípulos tenían miedo, que Pedro y los demás discípulos, hasta los discípulos de Maús, decían: estas mujeres medias locas andan diciendo que Jesús resucitó, ¿cómo se les ocurre? Y en realidad los locos eran ellos, que no podían creer en las palabras del Señor. Que no nos vaya a ocurrir también a nosotros, que no podamos creer, que estemos aquí diciendo que somos católicos, que creemos en la resurrección de Cristo, pero en el fondo estamos trabajando para la cultura de la muerte. Que no nos pase eso, que en este tiempo de Pascua dejemos que el Espíritu Santo, que la presencia de Cristo llegue a nosotros, porque Él se nos va a presentar si lo buscamos, si anhelamos encontrarnos con Él, con su rostro resucitado, como María Magdalena, con esa intensidad, con esa pasión. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde han dejado su cuerpo? Vamos a escuchar en el domingo de la resurrección. ¿Dónde han puesto el cuerpo de Jesús? Esa búsqueda apasionada de Jesús. Ojalá que todos la tengamos, porque quien busca al Señor lo encontrará, el Señor se le mostrará. ¿Y para qué? Para que también nosotros vivamos esta Pascua y tengamos la luz del resucitado en nuestros corazones y podamos ser luz en medio de este mundo que tiene tantas y tantas tinieblas, y podamos hacer realidad este rito que es tan impresionante, ¿no? Al principio de esta celebración, cuando está todo oscuro acá en el templo y solo la luz del cirio pascual, Cristo resucitado, alumbra. Pero después de anunciar por segunda vez luz de Cristo, se encienden todos los cirios pequeños que llevamos en nuestras manos, significando que nosotros somos llamados a ser discípulos misioneros y a ir por el mundo sin respeto humano, sin pensar en el qué dirán, como María Magdalena, que no se preocupó de su prestigio, o las mujeres que la acompañaban, que no les importó nada lo que dijeran los mismos apóstoles, que como hoy hemos escuchado,
decían, estas mujeres deliran, están locas. A ella no les importó, estaban felices, estaban dichosas. Cristo estaba vivo, lo dijeron los ángeles, lo experimentó en primera persona María Magdalena y ciertamente la Santísima Virgen. Entonces, que esta hermosa experiencia que primeramente tuvieron las mujeres, nosotros que tenemos la dicha de estar aquí en el templo o acompañando a través de las redes sociales esta misa de Vigilia Pascual, ya salgamos de aquí iluminados, distintos, sabiendo de que es difícil la tarea de ser cristiano hoy en día, que tenemos que luchar contra estas tinieblas, que es como navegar contra la corriente, pero no importa, vamos adelante. Cristo está vivo, Jesús vive en nosotros y vale la pena entonces comunicar esta buena noticia, llevar esta luz a este mundo que tanto lo necesita, porque no debemos juzgar a las personas que viven en pecado o que niegan a Cristo. Todos hemos pasado por eso, todos hemos sido pecadores, y si hoy podemos decir, creo en Jesús, Cristo vive en mí, no es por mis méritos, sino por pura misericordia de Dios. Pero es necesario que demos el paso y decir, Señor, quiero creer, Señor, ven a nosotros, ven a mi familia, ven a mi pueblo, ven a mi país, al mundo entero, e ilumínanos. Virgen María, ven también junto a Jesús, tú que prometiste en Fátima que tu corazón inmaculado finalmente triunfará. Triunfa, sé nuestra reina, reina tú en nuestros corazones, junto a Cristo, Rey de Reyes, junto a San José, nuestro patrono y nuestro Padre espiritual, para que también nosotros podamos ser un signo positivo, una luz, una antorcha viva en este mundo que tanto necesita de Cristo. Así sea. Amén. Resucitó, resucitó.